Cada año, el 6 de enero, millones de personas celebran el Día de Reyes. Las calles se llenan de colores, los niños esperan sus regalos con ansiedad y las roscas adornan las mesas familiares. Pero en medio de la tradición, de las coronas doradas y de los desfiles, hay una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Sabemos realmente quiénes fueron los magos de Oriente? La Biblia nos habla de ellos en apenas 12 versículos. 12 versículos que han generado siglos de especulación, leyendas piadosas y tradiciones que, aunque hermosas, a menudo ocultan la verdad más profunda que Dios quiso revelarnos a través de este encuentro. No sabemos sus nombres, no sabemos cuántos eran, no sabemos si eran reyes, pero sabemos algo infinitamente más importante. Sabemos por qué vinieron, a quién buscaban y qué significó su adoración para toda la humanidad. Hoy quiero invitarte a un viaje, no solo al desierto donde ellos caminaron, sino al corazón mismo del Evangelio, porque la historia de los magos no es solo un relato navideño más, es una declaración teológica poderosa sobre la identidad de Cristo, la soberanía de Dios y el llamado universal a adorar al único Rey verdadero. Dejemos a un lado lo que nos han contado y volvamos a la palabra, porque solo allí encontraremos la verdad que transforma. Esto es Los Magos de Oriente, la verdad bíblica que pocos conocen. Si te está gustando mi contenido, no te olvides de suscribirte, dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando subo contenido. Esto me ayudaría muchísimo y mi canal sigue creciendo. Ahora sí, continuemos con esta gloriosa historia. Permíteme ser honesto contigo. Crecer en una cultura donde el Día de Reyes es tradición implica crecer con ciertas imágenes grabadas en la mente. 3 reyes montados en camellos con nombres exóticos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Cada uno representando una raza o continente, llevando sus ofrendas al pesebre como si fuera una procesión real. Estas imágenes son hermosas, tienen un peso cultural innegable. Pero aquí está el problema. La Biblia no dice nada de esto. Y no lo digo para destruir la nostalgia ni para menospreciar la tradición. Lo digo porque como creyentes, nuestra lealtad no es a la tradición, sino a la verdad revelada por Dios en su palabra. Escucha lo que dice Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Unos magos, no 3, no reyes, no nombre. Solo esto, magos del oriente, que vinieron a adorar. Y aquí comienza el verdadero misterio. Aquí comienza la revelación. Si hay algo que debemos aprender hoy, es que la verdad de Dios no necesita adornos humanos para ser gloriosa. La historia de los magos, tal como la Biblia la representa, es suficiente, es profunda, es teológicamente rica. Y cuando la limpiamos de las capas de la tradición que hemos añadido, lo que encontramos no es una historia más pobre, sino una revelación más poderosa. Porque lo que Mateo nos muestra no es un cuento navideño, es una declaración de guerra espiritual. Es la colisión de 2 reinos: el reino de las tinieblas, representado por Herodes, y el reino de la luz, inaugurado por Cristo. Es el momento en que Dios comenzó a cumplir su promesa de que todas las naciones vendrían a su luz. ¿Quiénes eran los magos de Oriente? Los magos no eran hechiceros en el sentido negativo. Eran eruditos, estudiosos de las estrellas, intérpretes de sueños, consejeros de reyes,
Eran respetados por su sabiduría y conocimiento. En muchos sentidos, eran los científicos y filósofos de su época. Pero aquí está lo fascinante. Estos hombres que vivían fuera de Israel conocían las profecías mesiánicas. ¿Pero cómo? Probablemente por la diáspora judía, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia siglos antes. Muchos judíos permanecieron en el oriente. Daniel mismo sirvió en la corte de Babilonia y Persia. Es muy posible que las profecías sobre el Mesías se preservaran y se estudiaran en tierras lejanas. Y así, cuando apareció una señal celestial extraordinaria, estos magos supieron que significaba algo monumental. El rey de los judíos había nacido. Ahora vamos a aclarar lo que la Biblia no dice. Escuchemos con atención. La Biblia no dice cuántos magos eran. Asumimos 3, por los 3 regalos, pero pudieron haber sido 2, 4, 10, no lo sabemos. La Biblia no dice que eran reyes, eran magos, sabios. La tradición posterior los elevó a reyes, basándose en profecía, pero eso es más interpretación, no revelación. La Biblia no da sus nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron en escritos en el siglo VI, casi 600 años después de Cristo. La Biblia no dice que llegaron al pesebre. En Mateo capítulo 2, versículo 11, dice claramente: entrando en la casa, vieron al niño. No era el pesebre. Jesús probablemente tenía entre 1 y 2 años. Pero ¿por qué eso importa a estas alturas? Porque cuando añadimos detalles que Dios nos reveló, corremos el riesgo de perder de vista lo que Él sí quiso enfatizar. En Mateo 2, capítulo 2 dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta estrella no era un fenómeno astronómico ordinario, era una señal divina, una manifestación sobrenatural que guió a estos hombres a través de cientos de kilómetros de desierto hasta Jerusalén y luego de Jerusalén a Belén. ¿Qué representa esta estrella? Representa la luz de Dios penetrando las tinieblas del paganismo. Juan capítulo 1, versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Los magos vivían en un mundo lleno de religiones falsas, de ídolos, de filosofías vacías, pero en medio de esa oscuridad vieron una luz. Y en lugar de ignorarla, en lugar de racionalizarla o temerle, la siguieron. Hay algo profundamente conmovedor en la fe de estos magos. Ellos no tenían las escrituras completas, no habían oído a los profetas predicar, no conocían el Dios de Israel como los judíos lo conocían, pero tenían algo que muchos religiosos de Jerusalén no tenían: un corazón hambriento de verdad. Y cuando llegaron a Jerusalén, su pregunta fue directa y valiente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagina el escándalo, imagina la incomodidad. Herodes era el rey, impuesto por Roma, paranoico y cruel. Y estos extranjeros llegaron preguntando por otro rey. ¿Qué motivó su valentía? La adoración. Ellos no venían por curiosidad, no venían por turismo, no venían para verificar una teoría astronómica, vinieron para adorar. Y aquí está una de las lecciones más poderosas. La verdadera búsqueda de Dios siempre termina en adoración. Mateo nos representa un contraste devastador. Por un lado tenemos a los magos, gentiles, extranjeros,
sin acceso directo a las Escrituras, pero siguiendo la luz con fe genuina. Por otro lado, tenemos a Herodes y toda Jerusalén, judíos, herederos de las promesas, con los profetas, el templo, los sacerdotes. Pero cuando oyeron que el Mesías había nacido, se turbaron. Mateo capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbaron? Porque no estaban esperando realmente al Mesías. Porque su religión era tradición, sin transformación. Porque amaban sus posesiones, su poder, su comodidad más que la verdad de Dios. Herodes consultó a los escribas. Ellos le citaron Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sabían la respuesta, conocían la profecía, pero no fueron a adorar. Ahí está la tragedia. Puedes conocer la Biblia de memoria y aún así rechazar a Cristo. Puedes ser religioso y estar muerto espiritualmente. Los magos con menos información, pero más fe, se postraron. Los escribas con toda la revelación permanecieron sentados. ¿En qué grupo estás tú? Cuando los magos finalmente encontraron a Jesús, no llegaron con las manos vacías, trajeron regalos, y no eran regalos ordinarios. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Estos 3 regalos no fueron elegidos al azar. Cada uno tiene un significado teológico profundo. Cada uno revela una verdad sobre la identidad de Cristo. Oro. El oro era el metal de los reyes. Era símbolo de realeza, de autoridad, de poder. Al ofrecer oro, los magos reconocieron que este niño no era un niño común. Era un rey. No un rey como Herodes, impuesto por Roma, mantenido por la fuerza y el miedo. No. Este era el rey verdadero, el rey eterno, el rey profetizado desde el principio. Salmo capítulo 72, versículos 10 y 11. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. ¿Lo ves? Los magos eran el cumplimiento de esta profecía. Eran representantes de las naciones que un día se inclinarían ante Cristo. Y aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿He reconocido a Jesús como mi rey? No solo como Salvador, no solo como amigo. Lo he reconocido como rey con autoridad total sobre mi vida. Puedes decir que crees en Jesús, pero si vives como si tú fueras el rey de tu vida, tomando tus propias decisiones sin consultarle, siguiendo tus propios deseos sin someterte a su voluntad, entonces no lo has coronado. El oro que Cristo merece es tu obediencia. Incienso. El incienso era usado exclusivamente en el culto a Dios. Era ofrecido en el templo, en el altar del incienso, como símbolo de adoración y oración. En Éxodo capítulo 30, versículos del 34 al 38, da instrucciones específicas sobre el incienso sagrado y termina con una advertencia solemne. Cualquiera que hiciera incienso como ese para uso personal
sería cortado del pueblo. El incienso era santo, era para Dios solamente. Al ofrecer incienso a Jesús, los magos declararon algo revolucionario. Ese niño es Dios encarnado. No un profeta más, no un maestro más, no un hombre iluminado. Dios mismo envuelto en carne humana. En Juan capítulo 1, versículo 1 lo confirma. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 continúa, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Jesús no vino para hablarnos de Dios. Jesús es Dios hablándonos, Dios haciéndose cercano, Dios haciéndose accesible, Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Y qué exige esto de nosotros? Adoración absoluta, no una fe tibia, no una religión de conveniencia, adoración. El incienso que Cristo merece es tu reverencia, tu asombro, tu temor santo. ¿Lo adoras así? ¿O lo tratas como un igual, como alguien que está a tu servicio para cumplir tus deseos? Ahora llegamos al regalo más extraño, más perturbador, la mirra. La mirra era una resina aromática, pero a diferencia del incienso que se usaba en la adoración, la mirra se usaba principalmente para embalsamar cadáveres. ¿Por qué traer mirra a un niño? Porque este niño, aunque rey y Dios, había venido para morir. Isaías capítulo 53, versículos 3 y 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús nació para morir. Nació para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nació para ocupar nuestro lugar en la cruz. La mirra era un recordatorio profético. Este rey será crucificado. Este Dios será traspasado. Y no por sus propios pecados, sino por los nuestros. En Juan capítulo 3, versículos 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mirra que Cristo merece es tu arrepentimiento, tu fe en su sacrificio, tu entrega total, porque Él se entregó totalmente por ti. Hay algo extraordinario que no podemos pasar por alto. Los primeros en adorar a Jesús como un rey no fueron judíos, sino gentiles. Los pastores vinieron primero, sí, pero eran judíos humildes. Los magos representan algo diferente, las naciones del mundo acercándose a la luz. Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los magos no eran del linaje de Abraham, no tenían el pacto, no habían sido circuncidados, pero cuando vieron la luz, la siguieron, y cuando encontraron al Salvador, se postraron. Y esa es la belleza del Evangelio. Cristo no vino solo para Israel, vino para toda la humanidad. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos, judíos, gentiles,
hombres, mujeres, esclavos, libres, ricos, pobres. No importa tu pasado, no importa tu raza, no importa cuán lejos hayas estado de Dios. Si vienes en Cristo en fe, si te postras en adoración, Él te recibe. Esa es la promesa del Evangelio. Ahora llegamos al corazón de todo esto, porque no basta con conocer la historia, no basta con entender la teología. La pregunta es, ¿qué harás tú con Jesús? ¿Qué regalo le ofreces a Cristo? Los magos trajeron oro, incienso y mirra. Pero Cristo ya no está en una casa en Belén, esperando ofrendas materiales. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Y lo que Él busca no son tesoros terrenales. Él busca tu corazón. ¿Qué puedes ofrecerle? Oro, tu obediencia. Reconocerlo como rey de tu vida. Someter tus decisiones, tus planes, tus deseos a su voluntad. Dejar de vivir para ti mismo y vivir para Él. Incienso, tu adoración. No solo los domingos, no solo cuando te conviene, sino una vida entera de adoración, de reverencia, de asombro ante su grandeza. Mirra, tu arrepentimiento. Reconocer que eres pecador, que necesitas un Salvador, que sin su sacrificio estás perdido, y entregarle tu vida, toda tu vida, sin reservas. Los magos nos enseñan algo fundamental. La fe genuina se expresa en acción. Ellos no solo creyeron, ellos actuaron. Viajaron cientos de kilómetros, arriesgaron su seguridad, invirtieron su tiempo, sus recursos, su energía. ¿Y por qué? Por adorar. Y cuando encontraron a Jesús, no se quedaron de pie, se postraron. No solo inclinaron la cabeza, cayeron de rodillas. ¿Cuándo fue la última vez que caíste de rodillas ante Cristo? No físicamente, sino espiritualmente. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: Señor, no soy nada sin ti, tú eres todo, haz de mí lo que quieras? El viaje de los magos no fue fácil, no fue corto, no fue cómodo, pero ellos perseveraron, porque sabían que al final del camino estaba aquel que valía la pena. Y así es la vida cristiana. Jesús nunca prometió un camino fácil, de hecho dijo lo contrario. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo significa renunciar a ti mismo, significa cargar tu cruz, significa caminar aun cuando estés cansado, confiar aun cuando no entiendas, adorar aun cuando duela. Pero te prometo esto, al final del camino, Él está, y Él es suficiente. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy. Hemos dejado atrás las tradiciones para encontrarnos con la verdad. Y la verdad es esta: Jesús es Rey. Jesús es Dios. Jesús es Salvador. Y Él merece toda tu vida. Los magos vinieron desde lejos, guiados por una estrella, buscando al Rey. Y cuando lo encontraron, se postraron y adoraron. ¿Tú lo has encontrado? No me refiero a si conoces la historia, me refiero a si lo conoces a Él. Porque puedes saber todo sobre Jesús y no conocerlo. Puedes ir a la iglesia todos los domingos y no tener una relación con Él. Puedes llamarte cristiano y nunca haberte arrepentido verdaderamente. Si hoy el Espíritu Santo está tocando tu corazón, si algo dentro de ti reconoce que has estado viviendo una religión vacía, una fe sin vida, hoy es el día de tu salvación. No necesitas viajar a Belén, no necesitas
oro, incienso o mirra. Solo necesitas venir. Venir tal como eres, con tu pecado, con tu dolor, con tu vergüenza. Venir a Cristo, que te recibe con los brazos abiertos. Romano capítulo 10, versículo 9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y para ti que ya conoces a Cristo, que ya has nacido de nuevo, la pregunta sigue vigente. ¿Qué regalo le estás ofreciendo hoy? ¿Está tu vida alineada con su voluntad? ¿Lo adoras en espíritu y en verdad? ¿Has tomado tu cruz para seguirlo? ¿O has caído en la rutina, en la mediocridad espiritual, en una fe tibia que ni honra a Dios ni transforma tu vida? Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cristo merece más que tu mediocridad, merece todo. Los magos dejaron sus tierras, sus comodidades, sus certezas y vinieron a adorar. Que esta historia de los magos no sea solo un relato hermoso que olvidamos mañana, que sea un espejo donde veas tu propio corazón, que sea un llamado a salir de las tradiciones vacías y abrazar la verdad viva de la palabra. Que sea una invitación a postrarte de nuevo, o por primera vez, ante el Rey de Reyes. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Esto fue Los Magos de Oriente, la verdad bíblica que pocos conocen. Gracias por llegar hasta el final. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Esto es El Alfarero y su obra. Nunca olvides que Él, el Rey Eterno, el Dios Todopoderoso, el Salvador crucificado y resucitado, te ama con amor eterno.